soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Estoy muy contenta de tenerlos a cada uno de ustedes el día de hoy en un nuevo programa. Y el día de hoy vamos a estudiar una nueva lección que lleva por título Mi motivación para compartir el Evangelio. Como seguidores de Jesús, como sus hijos, ¿cuál debería ser nuestra motivación para compartir el Evangelio, para compartir las buenas nuevas? Pues el día de hoy vamos a estar estudiando algunos puntos importantes, pero dentro de un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a resumir nuestro estudio, nuestra lección, en una frase que me gustaría que la memoricen. Y es que necesitamos ver cómo Jesús vio, sentir cómo Jesús sintió para hacer lo que Jesús hizo. Y el día de hoy vamos a estudiar la primera parte, que vendría a ser: necesitamos ver cómo Jesús vio. Y es que para nosotros poder entender realmente cuál debería ser nuestra motivación, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que por Él es que vamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer, que vendría a ser compartir el Evangelio. Y dentro de este punto vamos a ver tres cosas que nuestro Señor Jesucristo vio en este maravilloso texto. A simple vista, nosotros leyendo este pasaje, quizás no podemos entender lo que realmente Jesús vio. Y quizás en ese momento también los discípulos no entendían lo que Jesús estaba viendo. Pero justamente nos vamos a ayudar a ver lo que realmente Jesús vio. Y en primer lugar, es que Jesús vio la necesidad de los perdidos. Veamos lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dentro de nuestro primer punto nos dice ver la necesidad de los perdidos. ¿Y es que nosotros realmente estamos viendo esa necesidad de las demás personas? Vivimos en un mundo en el que todo se rodea en el yo. Las personas solo piensan en sí mismas, son orgullosas y egocéntricas. No pueden pensar en el prójimo, simplemente porque están dominadas por el enemigo, quien también solo piensa en destruir a las demás personas. Pero justamente en este punto muy importante debemos hacernos una pregunta, y es: ¿cómo veía Jesús a las personas? Y aquí las respuestas para que nosotros podamos ver a las personas como Él las veía. En primer lugar, las veía como personas angustiadas, preocupadas por sus cargas. Y es que nosotros, cuando caminamos hacia nuestro estudio, hacia nuestro trabajo o al lugar al que vayamos, vemos a las personas, ¿verdad? Pero solamente las estamos viendo, no las estamos observando. No podemos ver el reflejo de su rostro, quizás vemos solo simples apariencias de que están felices, pero detrás de ello no vemos nosotros que ellos puedan tener muchos problemas, muchas cargas y realmente necesitan ayuda. Pero Jesús sí las veía así. Veía realmente el trasfondo de cada una de esas personas. También las veía como personas desanimadas, que estaban abandonadas y desamparadas. Y es algo que realmente hoy en día pasa con gran parte de las personas, todas las personas en sí. Tienen problemas dentro de sus hogares, muchos de ellos tan fuertes que llegan a quitarse la vida. Y es algo muy triste, porque en ese momento nosotros pudimos haberles hablado del Evangelio. Y es que Jesús veía también a esas personas en ese momento como un momento oportuno en el que se les debería compartir el Evangelio. Y es que también las veía como ovejas que estaban arrojadas.
Y este es un término dentro de una situación en una oveja en la vida real. Y es que si esta ovejita llega a caerse o a rodar y se queda patas arriba, esta ovejita no puede ayudarse a sí misma. Porque nosotros conocemos a las ovejas, ¿verdad? Como animales vulnerables, animales torpes, que no pueden hacer nada por sí mismos, que son dependientes. Y eso significa que si esta ovejita está patas arriba, puede correr un grande peligro. Primero puede ser comida por un animal salvaje o simplemente quedarse ahí y morir. Necesita ayuda, necesita que su pastor la ayude en su situación. Y es así como las veía Jesús, como ovejas que estaban ahí patas arriba en su pecado, que no podían salir de esa situación por sí mismas. Y es que nosotros también debemos verlas así. Me encanta esa comparación que se hace de las personas con ovejas. Y es que justamente eso nos lleva al tercer punto de cómo las veía Jesús, como ovejas sin pastor. Recordemos que en los tiempos de Jesús habían personas que seguían lo que decía la Biblia, pero realmente no lo aplicaban a su vida, simplemente pensaban que seguían las escrituras. Y eso podría ser, por ejemplo, los líderes religiosos, quienes decían vivir una vida santa, de acuerdo a la palabra de Dios. Se creían las grandes personas, pero en realidad no estaban llevando a la práctica lo que ellos estaban aprendiendo. Simplemente se creían lo mejor dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasaba con las personas que los rodeaban a ellos? No conocían al Señor. Imagínense, esas personas que conocían tanto, ¿cómo es que no compartían ese conocimiento con las demás personas? Por lo contrario, las veían con desprecio. Y eso es algo muy triste. Pero Jesús las veía de manera diferente, ¿verdad? Y es que Jesús creó un gran impacto, hizo un gran cambio dentro de la vida de las personas. Y es que Él sí las veía con amor. Veía personas perdidas, pero que tenían esperanza en Él. Porque Él era ese regalo, el regalo de la salvación. Y eso es algo que no estaban viendo los discípulos y que quizás nosotros en un principio tampoco estábamos viendo. Y es que realmente deberíamos ponernos, ¿verdad?, en los pies de Jesús y poder ver lo que Él estaba viendo en ese momento. En segundo lugar, Jesús vio una gran cosecha de personas perdidas. Veamos lo que nos dice el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Recordemos algo muy importante, y es que Jesús estaba constantemente enseñándole a sus discípulos todo lo que ellos deberían hacer. Pero no significa que esta era la primera vez que Él les mencionaba que había una gran cosecha. De hecho, le había mencionado esto muchas veces a los discípulos. Pero al parecer quizás los discípulos no lo entendían. No entendían la gravedad del asunto, la importancia del asunto. Y es que habían muchas personas ahí que necesitaban oír el Evangelio. Y es que veía la oportunidad Jesús de compartirle a esas personas del Evangelio. Ahí veía a muchas personas, una gran cosecha. Y es que hay algo muy importante, y es que nosotros también estamos frente a una gran cosecha. Dentro de nuestro vecindario, nuestro trabajo, nuestro centro de estudio, vemos a muchas personas, pero ¿realmente las estamos viendo como una gran cosecha? Ahí es cuando Jesús nos está hablando y nos está dando la oportunidad de compartir el Evangelio, al igual que hizo con los discípulos en ese momento. Y es que deberíamos pensar en eso ahora, a partir de ahora en adelante, que cuando veamos a muchas personas a nuestro alrededor, esa es la gran cosecha que Jesús nos está dando como una oportunidad para compartir su palabra. Y hay algo muy importante dentro de este punto, y es que muchas veces nosotros ponemos excusas, y ya había hablado de esto en alguno de mis programas anteriores. Tenemos temores en nuestra vida que muchas veces nos impiden compartir su palabra, pero debemos deshacernos de esos temores, deshacernos de las dudas y ponernos en acción, porque realmente nosotros no somos los que vamos a provocar esa cosecha. Es Dios quien va a obrar en el corazón de las personas para que esas personas puedan recibir su palabra. ¿Y a qué estamos llamados nosotros? A recoger la cosecha. Joven, señorita, estás llamado a compartir el Evangelio. La cosecha está ahí.
Solo necesita nuestro Señor trabajadores que recojan esa cosecha. Y en tercer lugar, justamente, Jesús vio la gran necesidad de trabajadores. Veamos lo que nos dice el versículo 37, pero la segunda parte. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cuando leí esta parte, este pasaje, esta segunda parte de nuestro contexto bíblico, me dio mucha pena, la verdad, porque hoy en día somos miles y miles de seguidores de nuestro Señor Jesús, cristianos, hijos de Dios, pero ¿por qué no estamos viendo un verdadero cambio en nuestro mundo? ¿Por qué no estamos compartiendo el Evangelio? Si realmente somos hijos de Dios o nos hacemos llamar así. Estamos cayendo en lo mismo que estaban justamente en esa situación los líderes religiosos, de solamente vivir religiosidad y no obedecer realmente lo que Dios nos está mandando a hacer, que es compartir su Evangelio, porque en realidad es una orden que nos está dando, no es una opción de si queremos o no hacerlo. Y en el contexto de este versículo nos habla sobre un hombre que ha tenido grandes cosechas. Pero ¿qué pasaba con este hombre? No tenía trabajadores. ¿Y qué pasa si es que no podía juntar todo eso? ¿Qué pasa con la cosecha? Se puede echar a perder. Vienen animales, se lo comen. Vienen ladrones y se llevan la cosecha. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado justamente a ser esos trabajadores. Ir a compartir el Evangelio a todas las personas que le necesitan hoy en día. Y son muchas. Ya, detengámonos en este momento y pongámonos en acción. Pensemos realmente que no tenemos tanto tiempo como pensamos para compartir las buenas noticias. Como les decía, hoy en día las personas están viviendo una situación terrible. Y es que hoy en día tú puedes ayudar a una persona a llegar a los pies de Cristo antes de que pueda cometer un error, de no seguir viviendo simplemente porque tiene muchos problemas en su vida. Algo que yo aprendí yo estudio enfermería y algo que aprendí dentro del hospital es que cada vez que ves a un paciente puede llegar a ser la única oportunidad que tú tengas para compartirle el Evangelio. Y eso me ha pasado muchas veces. Y es que le compartí el Evangelio a una persona y al siguiente día me comunicaban que ya había fallecido. Y es que todas las personas en el mundo se encuentran en esa situación. Aprovecha las oportunidades que tienes, porque sí, el Señor te dice, ahí está la cosecha, tú solo tienes que recogerla. Ahí tienes la oportunidad de hacerlo. Y eso es algo a lo que yo me he comprometido personalmente, a enfocarme más en compartir el Evangelio cada vez que tenga la oportunidad y pedirle al Señor cada día que me abra puertas. Qué maravilloso punto, ¿verdad? Ver cómo Jesús veía a las personas y eso que nos motive cada día a ser más como Jesús. Pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que nos haga más como su Hijo para poder seguir llevando a cabo la gran comisión y también obedecer la orden que nos ha dado de compartir el Evangelio. ¿Quieren seguir aprendiendo más motivos por los cuales nosotros deberíamos compartir el Evangelio? ¿Cuál debería ser nuestra motivación? Pues no se pierdan la segunda parte de esta lección y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.